Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles esta mañana de ya jueves 14 de mayo del año 2020 para traerles la información más reciente, la información oportuna, pero sobre todo la información más importante en este momento a propósito de las medidas de seguridad que se están anunciando y en cuanto al retorno a clases. Por supuesto, la nota que esperan muchos padres de familia tiene que ver con el anuncio ya previsto de parte del secretario de Educación de Baja California, Catalino Zavala Márquez, que anuncia que el regreso a clases no será el 1 de junio, dependerá de la evolución de la pandemia. Así es que prepárese porque esperamos buenas noticias, nos dice Amelia Cruz. Hombre, sí, la verdad es que todos esperamos buenas noticias, sí, sin duda. Por lo pronto, esta que le comento es una noticia que podrá ser calificada de buena o eso lo decidirá cada padre de familia, por lo que implica pues continuar con los hijos en casa, ¿no? Que entendemos se ha convertido en un dolor de cabeza para muchos padres de familia. Pues es una realidad, lo vemos en las redes sociales reflejado, era previsible que esto ocurriría. Esto ha movido por completo el esquema con que venían funcionando las familias de Baja California en muchos sentidos, en más de un sentido, y la parte relativa a la educación de los hijos era sin duda en muchísimos casos, la mayoría quizá de las familias de Baja California, pues el eje en torno al cual ha girado por muchísimo tiempo la agenda de actividades de la familia. Entonces, hoy que las madres de familia sobre todo tienen que lidiar además con los chamacos en casa y sumarse desde ahí a las tareas y algo que ya hacen por supuesto, pero la proporción de la carga se ha incrementado desde luego y entendemos que eso genera complicaciones. Dice, entonces lo más seguro se retorna hasta el inicio del siguiente ciclo escolar. Bueno, ¿qué les parece si entramos en materia y les comparto directamente las palabras del secretario Catalino Zavala, que acaba de hacer el anuncio hace unos minutos? Clases, primero, la primera gran definición que tiene que ver es que no habrá regreso a clases hasta que sea seguro para las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y toda la comunidad escolar. Lo más importante es la salud y la educación está garantizada en el ciclo escolar. Se definirá fecha de retorno conforme a los lineamientos de las autoridades federales y estatales de salud. El ciclo escolar está garantizado y el retorno será cuando estemos en el sistema de semáforos en verde. Al principio, aclaramos, señor gobernador y a todos los que nos escuchan, si recuerdan, la primera suspensión de actividad antes de la pandemia fue las clases, el sector educativo fue el primero que suspendió. Ahora con ese sistema de semáforos y con las precauciones de seguridad y salud va a ser el último que regresaría a actividad escolar presencial, gobernador. Se recorre la fecha de cierre del ciclo escolar que estaba el 8 de julio, se recorre hasta el 17 de julio y se continúan las modalidades de educación a distancia.
tanto en línea como en televisión y radio en apoyo a todos los estudiantes. Se ha establecido un programa para el eventual regreso, lograr primero desinfectar y sanitizar todas las escuelas de manera permanente. También se establecerían los filtros de regreso a las escuelas. Se va a cuidar que no pueda haber ingreso con personas con síntomas de alguna enfermedad. Muy importante, gobernador, el criterio de asistencia voluntaria. Los padres lo van a evaluar para definir cuando se establezca el regreso. Va a haber una decisión voluntaria de los padres para ese regreso eventual. Se evitará en la escuela, ya una vez que esto suceda, préstamo de artículos, objetos entre los alumnos. Se va a limitar las actividades extraescolares y los trabajos en equipo y se mantendrá todos los protocolos de sana distancia, lavado constante de manos, limpieza diaria de butacas con sanitizante y alcohol. Este es un programa que se está haciendo para cuando se autorice el regreso a clases de manera presencial. La siguiente, por favor. Como mencionamos, en el sistema de semáforos, educación está hasta el semáforo verde, lo que quiere decir que en estos momentos que se había planteado que el regreso sería el 1 de junio, esto no va a ocurrir. Cuando eventualmente se pueda hacer, se estará preparando una etapa, gobernador, para que los alumnos que necesiten apoyo de los maestros o tutorías puedan ser reforzada la educación, además de la que ya se está haciendo. La que sigue, por favor. Actualmente, gobernador, quiero decirle que el programa Aprende en Casa ha llegado básicamente a 8 de cada 10 maestros y a 9 de cada 10 alumnos. A través del apoyo de Google se ha podido establecer todas las plataformas y se ha podido lograr llevar cuadernillos a las comunidades más alejadas, tanto para comunidades de educación indígena y a través de población migrante, a través de CONAFE el apoyo. La siguiente, por favor. Mencionamos que el ciclo está salvado, gobernador, porque básicamente antes de la suspensión de clases se tenía cubierto entre el 73 y 83% del ciclo escolar con las asignaturas y todas las materias. Lo que va a hacerse en el eventual regreso para los de tercer año, ¿de secundaria? Así es, los que entran a primero de secundaria, los que salen de sexto de primaria, ¿sí? Y también los que entran al primero de preparatoria, se va a realizar, cada institución ha preparado un plan de apoyo y reforzamiento educativo para todos los alumnos que pudieran haber tenido algún problema de acceso a los contenidos educativos. Adelante, por favor. Quiero decirle, gobernador, que en este programa de Aprende en Casa y con el apoyo de Google y de YouTube, Baja California estamos en primer lugar en la creación de salones de Classroom. Se crearon 800,000 cuentas para docentes y alumnos, con su correo, con su cuenta y con su clave de acceso. Está cubierto el 100% de alumnos, el 100% de docentes y además, en quinto lugar, a nivel nacional, con participación en capacitación de los maestros. Extraordinariamente, los maestros y maestras han podido mantener el contacto con los alumnos. Hay una línea de soporte que hemos creado, es un call center con 40 líneas, llamando a este número 686-520-0500, y están las dos opciones para quien tenga algún problema, olvidó su contraseña, olvidó su cuenta, se le puede volver a restituir. Además, queremos decirle, gobernador, un dato muy importante y a toda la comunidad. En educación básica, para el siguiente ciclo escolar, está escalonadamente, de manera gradual, se han establecido las fechas para el siguiente ciclo escolar. A partir del 10 de agosto, primero se incorporan a labores inspectores, directores, supervisores y jefes de sector. A partir del lunes 17 serán los docentes con la actualización para los planes y programas de la nueva escuela mexicana, y a partir del 24 de agosto estaría el inicio del siguiente ciclo escolar. Previo al inicio del ciclo
se estará apoyando a los alumnos que hayan tenido alguna dificultad para accesar a los materiales educativos. También queremos decirle que no se preocupen por las inscripciones. Están garantizadas ya en educación básica, preescolar, primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, y también están las prefichas entregadas en toda la educación media, todas las preparatorias, gobernador, tanto estatales como federales. Y es importante este dato porque se actualizó el calendario, pueden accesar a la página de educación y están las fechas 26 de junio para consultar la asignación de su ficha en el portal de la Secretaría de Educación, la entrega de documentos del 6 al 17, el 27 de julio aplicación de la evaluación por las preparatorias y del 28 al 31 publicación de los resultados. Está seguro el ingreso, la inscripción y el ingreso a preparatoria. Bueno, queremos decirles también que durante esta contingencia se llegó al acuerdo para apoyar a los padres de familia y a los niños con el seguro escolar. Cualquier accidente en casa, están aquí los teléfonos para que pueden llamar y tienen la cobertura del seguro escolar en casa. Y gobernador, queremos plantearle, hay un niño que quiere dar un mensaje, el día de mañana es Día del Maestro y preparó un mensaje. Agradecer a mi maestra Sonia Torres de la Escuela Guillermo Prieto de Tecate. Gracias, profe, por todo el apoyo, el esfuerzo y la dedicación que ha hecho por todos nosotros. La quiero mucho. Espero que este día se la pase muy bien en su casa. Gracias a usted he podido evolucionar como niño y en la escuela. Y ahora lo miramos en un celular, pero aún así usted hace todo para que nosotros estemos felices en nuestra casa estudiando. Muchas gracias, profe. Bueno, una ternura ese chamaco, sin duda, pues, pero ahí tiene usted el mensaje que muchos padres de familia estaban esperando. Finalmente, aquí en AFN Político y Algo Más, de boca del propio secretario de Educación de Baja California, sobre los pormenores. Ya sabe, ya creo que nos ha quedado claro a todos que las condiciones en Baja California han cambiado en algunos casos radicalmente, diametralmente, y se han tenido que flexibilizar muchos mecanismos de gobierno. En general, todos hemos tenido que flexibilizar el manejo que regularmente hemos tenido, y en el sector oficial, por supuesto, con mayor razón, entendiendo que la pandemia impone condiciones inéditas que nos están llevando a modificar hábitos, a modificar esquemas de trabajo. Por lo pronto ya es una realidad el estudio a distancia, esta modalidad que ya existía, que habían venido aplicando, por ejemplo, a nivel de licenciatura o estudios de posgrado, algunas maestrías en universidades privadas e incluso en universidades públicas. Se va a convertir en la normalidad o en la nueva normalidad. Estos mecanismos de intercomunicación digital a través de las plataformas que ya existen es algo que habíamos conocido, y digo habíamos porque personalmente había tenido ya la experiencia de cursar una carrera a través de una plataforma diseñada especialmente para propósitos educativos, donde un maestro desde una universidad en otro rincón del país imparte la clase, comparte ahí en la computadora, en el monitor, comparte los materiales, pero además hay mecanismos de retroalimentación para el envío de tareas, para la recepción de documentos. Bueno, esto que ya empezaba a aplicarse en algunos niveles de la educación de Baja California, será la nueva normalidad considerando la circunstancia. Como ya le comentábamos recientemente, el virus inició en Asia, en el otro extremo del mundo, y estará terminando justo en Baja California. Mire qué cosas, ¿no?
Efectivamente, Baja California terminaría siendo el último rincón del planeta donde concluye el virus y su efecto. Por ende, por consiguiente, sería el último lugar de este planeta donde terminaríamos de salir de la pandemia. Los últimos en salir. Los primeros en Wuhan, Asia, en China, y Baja California los últimos en salir. Consecuentemente, seremos los últimos en incorporarnos a la nueva normalidad. Ya escuchó usted, seguramente ya le queda claro. Baja California es, según el nuevo mecanismo de semáforo definido por las autoridades sanitarias, el lugar que está en rojo, el tercer sitio en el país, el tercer estado en el país por la cantidad de infectados, y el segundo lugar nacional por la cantidad de víctimas fatales, acercándonos a los 500 decesos. Qué panorama y es más, mire, me parece que vamos a aprovechar de una vez para que el secretario Pérez Rico, el secretario de Salud, nos entregue el reporte sobre el comportamiento epidemiológico de las últimas horas. Yo rescato un dato de una conferencia de prensa que ofreció anoche tarde el secretario de Salud, doctor Pérez Rico, en Mexicali, sobre todo para atender las inquietudes de medios de comunicación allá en la capital del estado, y de donde recupero un dato importantísimo. Dice el secretario de Salud que poco más del 40% de la comunidad de salud en Baja California se infectó de COVID en la tarea que les ha tocado desempeñar ahí en el campo de batalla, más o menos parejeando por un porcentaje mínimo el personal de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social y el de la Secretaría de Salud del Estado, lo que corresponde pues a la proporción que ya hemos resaltado en ocasiones anteriores. Si casi la mitad de la población la atiende el Instituto Mexicano del Seguro Social, es comprensible que sea esta institución, a través de sus diferentes clínicas, la que aporte la mitad más o menos del aforo de la cantidad de contagiados y eventualmente decesos, por la proporción, bueno, en la misma proporción que el secretario presentaba anoche. Un dato muy importante que le comparto a continuación con mayor precisión. Mire, el 46% del seguro social del personal está comprometido, infectado por COVID, ha sido infectado, y ha habido, por supuesto, algunas bajas. La mayoría de los trabajadores de la salud ha recuperado finalmente su condición. En el caso de la Secretaría de Salud, el 43%, un poco menos. ¿Esto qué significa? Que en el caso del Seguro Social, 120 trabajadores han sido infectados, y en el caso de la Secretaría de Salud, 110. Estamos hablando de 230 casos de trabajadores de la salud, y esto incluye a todos: camilleros, enfermeros y enfermeras, por supuesto, médicos también. Es finalmente el costo de atender esta contingencia, pues con todo y su miedo, y muy, muy humano, y lo entendemos. Los médicos han salido a dar la pelea, y en el caso de quienes han dicho, saben que ahí muere, yo no le entro, yo mejor me resguardo, pues no los puede uno condenar. Finalmente no podemos olvidar también que en el sector de salud hay gente que tiene pues condiciones de mayor riesgo, forman parte de este segmento de la población donde las llamadas comorbilidades o condiciones de alto riesgo, que son las enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión, obesidad, entre otros, los colocan en ese rango de riesgo, y consecuentemente pues tienen todo el derecho de marcar su retirada. Sin embargo, precisamente por eso se valora enormemente que algunos médicos que podrían estar aún en esa condición
se han reportado y se han hecho presentes para colaborar, aunque sea en tareas de menor riesgo, pero haciendo su parte. Ya sabe que la Secretaría de Salud ha sido muy estricta, es lo que nos ha dicho el secretario Pérez Rico. Por razones obvias, la institución tampoco puede desentenderse del factor de riesgo de los trabajadores de la salud, porque entonces el menor descuido convierte a un médico, a una enfermera, en propagador del virus, y esto por supuesto que no se puede permitir por razones, insisto, obvias. Pero este es el dato actualizado del secretario el día de anoche en esta conferencia de prensa por allá en la tarde noche. Nos pareció importante compartirle esta información. Desde luego la información más amplia la puede usted leer en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias en www.afntijuana.info. Ahí está la nota completa. Yo les comparto este dato en particular por su relevancia. ¿Qué le parece si vamos a escuchar al doctor Pérez Rico con este reporte que nos actualice algunos detalles importantes? Mire usted. Hospitalizados 14 días después. Pero a medida que va pasando los días, cada vez vamos teniendo menos pacientes sospechosos. Esa es una realidad. Sin embargo, queremos puntualizar algo muy claramente. El que vayamos en descenso en la curva epidemiológica en Baja California no significa que tenemos que relajar las medidas de distanciamiento social ni el resguardo de los grupos vulnerables. Todo lo contrario, tenemos que reforzarlos un poquito más. ¿Para qué? Para que esta curva epidémica siga disminuyendo y cada vez existan menos pacientes infectados y enfermos transmitiendo el patógeno. Hay que cortar la cadena de transmisión. Entonces estamos haciendo las cosas bien, las queremos hacer mejor para por fin terminar con la pandemia y ganarle la batalla al COVID en Baja California. Lo vamos a desglosar por municipio, por instrucciones del gobernador. Si pasamos a la que sigue, estos son los pacientes sospechosos estudiados por laboratorio. Estos pacientes son los que se les hicieron las muestras. Recordemos que nosotros tenemos el modelo Centinela, que es el 100% de los hospitalizados y el 10% de los ambulatorios. De las muestras que hemos tocado, 5.624 pacientes sospechosos. Estos son los sospechosos que hemos tomado muestras y prácticamente cumplen la misma tendencia que la gráfica que les acabamos de mostrar, nada más que tiene significativamente menor representación porque aquí está reflejado el método Centinela. Pasamos a la que sigue. Estos son los últimos 14 días de esa gráfica. Nuestro día de referencia es el 1 de mayo, en donde ya tiene menos de 200 casos sospechosos. ¿Y por qué es eso? Porque los vamos descartando. Si pasamos a la que sigue. Total de pacientes sospechosos en Tijuana. En Tijuana, desde que inició la pandemia hasta el día de ayer, hemos visto en todas las instituciones, nada más en Tijuana, 8.610 pacientes. 8.610 pacientes que han requerido atención médica por datos sugestivos de COVID. Y aquí se muestra lo que está pasando en nuestro estado, siendo la ciudad más representativa de nuestro estado. Nuestra fecha de brote fue, o nuestro pico máximo, el ápice de nuestro epicentro, fue en las últimas semanas de abril. Esos pacientes que empezaron con sintomatología van a venir a parar en los hospitales en las primeras de mayo, en la primera y segunda semana de mayo. Y como vemos, cada vez tenemos menos pacientes sospechosos. Pero insisto, no es motivo de relajar las medidas de restricción, es motivo de reforzarlas para que continuemos con esta tendencia a la baja. Pasamos a la que sigue. Mexicali, ¿cómo está? 4.301 casos sospechosos desde que inició la pandemia hasta el día de ayer. Tiene un patrón muy similar al de Tijuana. Este está tiene un poquito más prolongado la meseta, en el cual no se ve el descenso progresivo que ha habido en Tijuana, y eso se refleja simple y sencillamente en los requerimientos de hospitalización que estamos viendo. Tijuana ya está teniendo una disminución leve, pero está disminuyendo las necesidades de atención hospitalaria. Mexicali se mantiene la misma necesidad. Entonces aquí lo que ocupamos hacer en Mexicali es reforzar las medidas de distanciamiento social y cuidar a los grupos vulnerables. Recordemos, el ir a comprar bebidas no saludables no nos ayuda ahorita. Lo que nos ayuda ahorita es quedarnos en nuestra casa. Y pasamos a la que sigue. ¿Qué está pasando en Ensenada? Ensenada, si vemos aquí, ya son múltiples de 5. En Tijuana eran múltiples de 50. Aquí son 970 pacientes.
y esto desde que inició su pandemia hasta acá. Ensenada, las medidas restrictivas que hicieron y la oportunidad geográfica que se les permitió hacer esas medidas, pues tienen estos pacientes sospechosos, en el cual nunca ha sobrepasado más de 30 pacientes sospechosos por un día. Eso es algo favorable, y por ende el número limitado de confirmados. Aquí lo están haciendo muy bien, es cuestión de que sigamos haciendo lo mismo ahí, y seguramente vamos a ser uno de los primeros municipios del estado que va a empezar a cambiar la coloración del semáforo. La que sigue, por favor. Esto está pasando en Tecate, aquí son múltiples de 5 también. Tecate, cuando tenemos este pico se refleja y va directamente relacionado al pico que tuvo Tijuana por la continuidad que tiene la cercanía de la ciudad. Entonces aquí esto es lo que está pasando en Tecate, donde se mantenía bastante estable, pero este pico de sospechosos pues va directamente correlacionado a lo que sucedió en Tijuana. Pasamos a la que sigue. El Rosarito, aquí son múltiples de 2, cada vez menos pacientes, 409 pacientes en total sospechosos. Cómo se ha comportado desde el 8 de marzo hasta el día de ayer. Su pico máximo igual refleja lo que pasó en Tijuana. Es exactamente la misma tendencia. Son ciudades hermanas, Tijuana, Rosarito y Tecate, y prácticamente comparten las mismas curvas epidémicas. Si pasamos a la que sigue, esto es lo que está pasando en San Quintín. Aquí es en múltiples de 1. ¿Cuánto es el número de pacientes sospechosos por día desde que inició la pandemia al día de ayer, ¿no? De relativamente pocos casos. La oportunidad de San Quintín es que hay mucha dispersión en relación a las comunidades. Ahí lo que les pedimos es no conglomerarse, porque ahorita es un momento muy importante para disminuir nuestra curva como estado y salir de esta batalla, ¿no? Si pasamos a la que sigue, ¿cómo estamos en relación a defunciones? Bueno, la dejamos de ese tamaño. La verdad es que el dato final, el dato estadístico hasta este momento, nos reporta 2.762 casos confirmados hasta el momento, acumulados, 2.762, y pues ya prácticamente llegamos a las 500 defunciones. Son 459. Es una cifra que hoy se rebasa sin duda, con cierta amplitud, considerando la cantidad de casos que se están reportando diariamente. 506, por ejemplo, son pacientes que resultaron infectados, desarrollaron la enfermedad y lograron pues tener una segunda oportunidad, están recuperados, y hasta este momento pues es el reporte que confirma algo que ya nos habían explicado hace aproximadamente 2 meses, cómo la suerte de Tijuana la correrían nuestros vecinos, para bien y para mal. Finalmente Tecate y Rosarito son ciudades vecinas que, por su interacción con Tijuana, por su condición de metrópoli, por su dinámica económica, social, por su cercanía con la frontera, por ser la frontera más activa y dinámica de todo el país, no solo la de Baja California, desde luego ha desarrollado niveles de mayor contagio. En el caso de Ensenada se explica pues por su distancia de nosotros, para bien y para mal. Es algo que se expresa en muchos otros ámbitos de la relación socioeconómica que tenemos en el estado, y es comprensible que Ensenada haya resultado menos afectada como municipio, el menos afectado. En el caso de Mexicali, que sería el segundo en la cifra estadística, también tiene su propia explicación, tiene una dinámica distinta, no tiene la cercanía con Tijuana, que es en estos momentos la fuente de mayor contagio. Pero siendo Mexicali una ciudad fronteriza con intercambio no tan intenso, pero sí importante, con Caléxico, por ejemplo, se explica y se entiende que haya alcanzado esa cantidad de contagios. Un dato para poner en perspectiva, pues, el por qué estas cifras del comportamiento epidemiológico en Baja California, mientras me tomo un momento para saludar a quienes nos están acompañando en esta transmisión y agradecer que lo hagan. Enrique Osuna, Juan Salazar, José Paz Troncoso, Avi
Trejo, Araceli Vargas Osuna, María Esther López, Melba Cortés, José Valderas, Amelia Cruz, Raúl Organista, Rodrigo Bustamante Ibarra, Rodrigo Bustamante, el responsable de comunicación de Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Roberto Ávila Ramos, John Espinosa, Alberto Escobrido, el maestro Salvador Cortés, John Espinosa, gracias, muy amable. Amelia Cruz, buenos días, gusto de saludarle. Antonio Carpio, Avi Trejo, entonces lo más seguro es que se retome hasta el inicio del siguiente ciclo escolar. Pues sí, ya escuchó usted al secretario de Educación del Estado. Seríamos los últimos en reabrir, en abrirnos y paulatinamente y con medidas de seguridad a la llamada nueva normalidad. Esto está implicando para el sector educativo un esfuerzo enorme, yo debo decirle, por una razón. Está sobrecargada saturada la señal. Bueno, pues es que hay mucha gente conectada en internet. Bueno. Sí, está funcionando bien. Bueno, yo me veo bien aquí. Espero que nos estén viendo ustedes también. Bueno, pues es que las tecnologías, pues, ¿no? Ya sabe usted, me voy a quedar quietecito así para que... A ver, cámara, por favor. Le comentaba a usted que esta nueva realidad para el sector educativo implica una tarea adicional que no estaba contemplada. De hecho, este país no estaba preparado para asumir la realidad pandémica que impactó todos los ámbitos de la vida nacional, la economía, el sector salud, la capacidad de respuesta de las instituciones, y en el sector educativo los cambios más significativos que ya se convierten en hábito permanente a partir de el retorno a clases de manera presencial a partir del próximo ciclo. Bueno, pues son las de que las instalaciones deben sanitizarse, limpiarse, descontaminarse de manera constante. Esto implica la adquisición de nuevos hábitos de limpieza, de mantenimiento, de vigilancia, las medidas de seguridad que van a consumir una buena parte del tiempo y de la atención de todos los trabajadores del sector educativo, maestros, intendentes, personal administrativo, hasta que se conviertan en un hábito y que de manera automática se asuman, por ejemplo, las medidas de seguridad más elementales. Esto es en el caso de los trabajadores de la educación, pero adicionalmente, pues la realidad cambia para todos los alumnos, adquirir estos hábitos y convertirlos en una forma de vida va a costar trabajo en la primera etapa, sí, pero finalmente todo esto nos está conduciendo al hecho de que no habrá de regresarse al salón de clases para concluir este ciclo. Un dato importante que era relevante tenerlo de manera directa del propio secretario de Educación. Avi Trejo, Reina Soledad, buenos días. Norma Martín, buenos días. Reina Soledad debe estar resintiendo como una gran cantidad de integrantes de la comunidad cultural la limitación para los eventos, para los espectáculos, porque pues por lo pronto se quedaron sin la posibilidad de seguir compartiendo su talento, y también para quienes viven enteramente de esto, pues han tenido que reinventarse, pero ha sido muy difícil no solo para ellos, para todos en general. La licenciada Norma Yolanda Cortés Juárez nos acompañan. Saludos, licenciada. Rubén Obando. El doctor Luis Carlos López Ulloa, de la Universidad Autónoma de Baja California. Saludos, mi estimado doctor. Dorelena Cortés Juárez.
¿Qué? ¿Ahora no vas a hacer? Claro, no vas a hacer pachanga de aniversario, por supuesto. Ajá. La pandemia, seguramente. Bueno, pues sí. Sí, más vale que vayas preparando nuestro kit de celebración, aunque sea, ¿no? Que gorrito, serpentina o qué. Bueno, pues es que ya el aniversario de Agencia Fronteriza de Noticias ya está aquí. Estamos, ya, a unas horas, por supuesto. Y lo compartimos con el auditorio, el privilegio y placer de llegar a este momento. Porque finalmente, déjeme decirle, estamos beneficiándonos todos del producto de un esfuerzo personal de nuestra compañera y amiga, la directora de Agencia Fronteriza de Noticias, Doralena Cortés, que hace 17 años se lanzó en una aventura que por la que la juzgaron incluso como loca. Algunos colegas dijeron, ¿y esta qué le pasa, no? ¿Qué es ese rollo del internet y que la agencia, qué le pasa, no? Y en los hechos, lo que ocurrió es que nuestra compañera Doralena Cortés se convirtió en una precursora, pues no solo local, ni regional, sino a nivel nacional, cuando los medios de comunicación en este país todavía no tomaban en serio lo que era esta tendencia a la digitalización, la incursión en el mundo digital, en el mundo de las redes, de la red de redes del internet, que tímidamente algunos medios de comunicación llamados nacionales comenzaron a utilizar poco a poco, así, incluso tímidamente, hasta que la realidad los alcanzó y entendieron que era inevitable adaptarse a esa realidad. Bueno, pues nuestra compañera ya estaba ahí, ¿no? Y sosteniendo con muchísimo trabajo y esfuerzo personal un proyecto que hoy está a punto de cumplir 17 años. No es poca cosa. No es poca cosa. Claro que no. Manuel Rejón, saludos. Alberto Escobrido, nuestro compañero, colega Rommel García Beristain, saludos. John Espinosa pregunta, ¿AMLO es un dictador? ¿Por qué siempre habla de Porfirio Díaz en sus mañaneras? ¿Será acaso que el día 11 de mayo nos distrajo con la ley Bonilla para militarizar el ejército? Bueno, esta fue una decisión tomada finalmente por el Congreso Nacional. Ha sido una iniciativa, una modificación que no gustó, que no termina de gustar a un sector amplio de mexicanos que ven un riesgo en dar más facultades a la milicia, con todo lo que nos diga el gobierno del presidente López Obrador. Pues hay un resquemor todavía, un resentimiento todavía en la vida nacional por el papel que han asumido las Fuerzas Armadas en algunos momentos de la vida de este país, en los tiempos modernos, en las últimas décadas, donde se han acreditado los excesos de parte de integrantes de la milicia, y han sido más evidentes pues a partir de que el presidente Felipe Calderón decidió sacarlos a las calles para combatir una problemática que los gobiernos civiles claramente fueron incapaces de resolver: la presencia y operación creciente, omnipresente incluso en algunas regiones del país, del crimen organizado. Así que esta decisión de dar más facultades a las Fuerzas Armadas sigue teniendo repercusiones en el ánimo de muchos mexicanos, sigue siendo un tema. Esta decisión se acaba de tomar hace apenas poco más de una semana, 1 o 2 semanas, entonces seguiremos viendo los ecos de esa inconformidad y de la desconfianza hacia el rol que podrían desarrollar las Fuerzas Armadas en manos de este gobierno y finalmente pues de cualquier otro gobierno. Pero ya sabe usted que a esta administración no le han faltado críticos y críticos severos que ven con enorme preocupación
que estamos, según esta visión de estos mexicanos, en manos casi de Hugo Chávez, ¿no? Con todo lo que eso implica. Entonces, el sello de gobierno populista, todos esos calificativos que se le han atribuido y se le han endilgado a esta administración, y con la experiencia que se tiene de gobiernos populistas, sobre todo los latinoamericanos, hay gente que desconfía y es comprensible. Ahora, más que se han otorgado mayores funciones o mayor presencia o mayor protección a las Fuerzas Armadas de este país. Interesante esto que estamos viviendo en el país. Celina García, hombre, qué detalle. Qué gusto de veras saludar a Celina García. Israel Martínez, saludos, mi estimado Israel, compañero de Agencia Fronteriza de Noticias, que con su trabajo en campo nos permite llegar a muchos lugares en sus transmisiones en vivo, que usted puede, por supuesto, acceder ahí a ellas a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias. Amelia Cruz dice, preguntarle qué fecha habrá la vacuna de VGC, ya que tengo un nietecito recién nacido y no se ha encontrado dicha vacuna. Mire, fíjese que el sector salud sigue atendiendo los requerimientos tradicionales en materia de salud en el estado, pero hoy por hoy todos los esfuerzos están concentrados en la atención del COVID y sus efectos y todas las complicaciones que esto ha traído. Y mucho me temo que esto ha llevado a descuidar un poco el resto de los aspectos de la prestación de salud, de los servicios de salud. Pero me quedo con su pregunta, Amelia, y la voy a hacer llegar al secretario de Salud o a sus colaboradores para que nos informen en qué queda este asunto y finalmente qué respuesta satisfactoria van a ofrecer a personas como usted que tiene esta necesidad concretísima de la vacuna. Con todo gusto yo la investigo. Antonio Carpio, el secretario Catalino Zavala, dentro de poco más de medio año andará buscando la reelección. No creo, Toño. Es que ha sido diputado, quizá el diputado local más longevo, que me parece recordar que ya sería esta su cuarta o quinta experiencia como diputado local. No veo a Catalino Zavala buscando reelección como diputado local, francamente. Le recuerdo al amigo Toño Carpio y a otros amigos más que Catalino Zavala ha estado recibiendo desde hace un buen tiempo apoyos para buscar la candidatura a la presidencia municipal. En ocasión del proceso electoral anterior, Catalino Zavala pues claramente midió, para decirlo en términos llaneros, midió el agua a los camotes y entendió que no era su momento y entonces retiró su pretensión de buscar la candidatura, porque claramente las tendencias al interior de Morena iban por otro rumbo y entonces dijo con permisito y agarró su pretensión, su aspiración, la guardó en el cajón de momento y los nuevos tiempos dirán. Hoy que el gobernador Jaime Bonilla Valdés dijo, a ver, pues los que quieran ser que levanten la mano, ¿no? Pues bueno, así están las cosas. Pero no lo veo francamente buscando la reelección, aunque uno se puede equivocar, por supuesto. Marco Antonio Cobian Espíndola, saludos en casita cuidándose y hace bien, don Marco Antonio. Leopoldo Jiménez, saludos. Raúl Organista, nuestro amigo y compañero Raúl Organista, un abrazo, don Leopoldo. Armando Fidel Ramos Hernández, gracias, muy amable. Lo vamos a retomar un video que nos envía Armando Fidel Ramos para
revisar y analizar. Es video sobre el señor Genaro García Luna, en que recibe dinero y nombra a Calderón. Va a siembrar al país. Pues está por lo pronto guardadito allá en Nueva York, y está por verse el efecto que tendrá esto cuando el señor García Luna empiece a soltar nombres, que es lo que supondríamos que va a ocurrir, ¿no? Gabriel Pérez Torres, saludos, mi estimado Gabriel, saludos hasta Lomas Taurinas. Joaquín Herrera Tarango, saludos a los bomberos de Tijuana. Nos habló un bombero muy apreciado de toda la vida, ya jubilado, el día de ayer, para compartirnos ahí algunas cosas, algunos datos y algunas preocupaciones, y agradecer las menciones a favor del cuerpo de bomberos. Pues la verdad es que no tiene nada que agradecer, las cosas como son, ¿no? Sobre todo por el reconocimiento a la realidad de que el cuerpo de bomberos es una institución social, una de las instituciones sociales más respetadas, de mayor relevancia y reconocimiento en el mundo entero. Tijuana no podría ser la excepción, pero además pues lo digo por la experiencia propia de haber cubierto como periodista la fuente de seguridad desde mis primeros días como reportero allá hace 40 y tantos años, y eso me dio también la cercanía y la oportunidad de conocer a muchísima gente en la tropa, en la policía municipal, en los cuerpos de seguridad, en bomberos y en muchos otros ámbitos de la vida pública, el desempeño de los bomberos, por supuesto, y ahí conocimos a mucha gente, como don Carlos Gopar Martínez, que descansa en paz, y muchos otros, que ya están incluso jubilados, por cierto, pero que una vez bomberos, siempre bomberos, el corazón de bombero no se pierde con los años ni con la jubilación. Yo debo decirle, siempre serán bomberos. Maestro Salvador Cortés, felicidades, dice, a AFN por 17 aniversario. Sí, gracias. El abogado Rafael Cruz Manjarres, saludos. Francisco Joaquín Rico Murrieta, hombre, qué gusto, de veras, Amelia Cruz, claro que sí, quedamos en eso. Francisco Rico Murrieta, un abrazo. Seguimos fortaleciéndonos con el espíritu de resiliencia para poder iniciar una transición en lo que viene, dice. Bendiciones y saludos a Dora, Alfredo y a todo el equipo. Claro que sí, mi estimado Francisco, muchísimas gracias. Oiga, ya sé que me colgué en el tiempo, y por eso lo que le voy a compartir a continuación es una pausita, pero muy breve. Le prometo que va a ser muy breve, no se me asuste. Corre video. Pues es que el compromiso con los patrocinadores que hacen posible la permanencia de Agencia Fronteriza de Noticias es importante, es inevitable. A ver, vamos a tomarlo. Porque Tijuana tiene prisa de comunicación efectiva y atención oportuna. Regístrate en nuestro chat de WhatsApp oficial. Agrega a tu celular el número 664-349-9843 y envía un mensaje a través de la aplicación. Automáticamente estarás recibiendo la información que acontece en este 23 ayuntamiento de tu ciudad. Ahora pagar el agua es súper fácil y rápido. Desde tu celular, tu recibo de agua trae un código QR. Escanéalo y paga con cualquier tarjeta de crédito o débito. Recibirás confirmación del pago por correo electrónico. Así de fácil y rápido. Comisión Estatal de Servicios Públicos. Es hora del análisis y del trascendido político. Es hora de la red y te puede atrapar. Agencia Fronteriza de Noticias llega este 15 de mayo de 2020 a 17 años. Y en esta época
difícil para México y el mundo, AFN refrenda su compromiso con la información objetiva y veraz para todos sus lectores. Agradecemos el apoyo mostrado hasta ahora y vamos por más. Siempre puedes confiar en Gas Ilsa. Gas Ilsa te garantiza el abasto de gas durante esta contingencia. Estamos preparados y listos para atenderte. Acude a una estación de Gas Ilsa cerca de ti o pídelo a domicilio al 971-7171. Gas Ilsa, 971-7171. Como método de prevención ante el reciente brote de coronavirus, Agencia Fronteriza de Noticias le invita a que siga estas sencillas indicaciones. Lávese las manos frecuentemente. Al toser o estornudar, hágalo cubriéndose con el brazo con el codo flexionado. Evite los saludos de contacto directo. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo. Aún más, si ha viajado a una zona con problemas por el virus o si ha tenido un contacto cercano con alguien que haya viajado a estos lugares y tenga síntomas respiratorios. Manténgase informado y siga las recomendaciones de los profesionales sanitarios. Gracias por continuar con nosotros. Hombre, muchas gracias por las palabras de afecto hacia esta agencia con motivo de la celebración de su aniversario. Gracias a todos ustedes. Antonio Carpio dice saludos también al capitán Machain, jubilado del Cuerpo de Bomberos. Sí, cómo no, por supuesto. Integrante de una de varias generaciones que han pertenecido, que han vestido el chaquetón de bomberos, el emblemático chaquetón de bomberos con su casco, que son un referente aspiracional, una figura aspiracional para muchísima gente, muchos niños. El bombero sigue siendo una figura así, ¿no? Así de importante. Déjenme compartirle esta declaración interesante que hace Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud en este país. Es el vocero en toda esta jornada de la pandemia de parte del gobierno federal. Dice López-Gatell que es muy probable que la humanidad nunca regrese a la normalidad que conocía antes de la irrupción del COVID-19. Este hombre, que es el encargado de articular los esfuerzos contra la pandemia, por supuesto bajo la dirección del secretario de Salud, dice que lo más probable es que debamos acostumbrarnos a una nueva normalidad que implica saber convivir con un agente infeccioso que produce una enfermedad de importancia individual y colectiva. Y en esta afirmación, que me pareció muy rescatable, sin duda subyace el eje central de un nuevo comportamiento que deberemos asumir en comunidad, en la gran comunidad que es este país, porque si entendemos, como tendríamos que entender, y lo dice Hugo López-Gatell, que esta es una enfermedad de importancia individual y colectiva, también entraña una corresponsabilidad, independientemente de la responsabilidad personal que tenemos de cuidarnos, y hasta comprensible, ¿no? Y natural, en la autopreservación, tenemos una responsabilidad hacia los demás, y ahí está justamente la parte de la importancia colectiva y de la corresponsabilidad colectiva.
Dice este hombre que por nuevas realidades se debe entender que algunas de las actuales prácticas de la prevención ante el COVID, como la sana distancia, el constante lavado de manos, debe permanecer aún cuando se supere la actual crisis de coronavirus, y dice que es un escenario similar a lo que ocurre con los protocolos respecto a sismos. Y vaya que sí, no cambia, no debe cambiar. Los protocolos de cuidado y prevención no deben cambiar y no los debemos olvidar, los debemos tener siempre presentes, porque como ya tuvimos oportunidad de vivirlo en Baja California y en Tijuana particularmente hace como 4 días, los movimientos telúricos no avisan. ¿Le tocó a usted? Fue un movimiento pequeñuelo, mínimo, de poco más de 4 en la escala, y sin embargo en algunas zonas de Tijuana se resintió un poquito más, y ese fue un recordatorio, una advertencia de que nunca debemos bajar la guardia y de que el riesgo siempre está ahí, y de que la contingencia se puede presentar en una fracción de segundo y la vida ya no es igual a partir de eso. La vida cambia. Para mucha gente cambia tan drásticamente como que se pierde la vida, ¿no? Así, de ese nivel puede ser el riesgo potencial, y por la misma razón debiéramos tenerlo presente de manera permanente, no olvidarlo, no descuidarnos, y mantener vigentes, presentes en nuestra vida cotidiana los protocolos de seguridad. Si debiese ser lo normal, entendiendo el riesgo de los sismos, del comportamiento de la naturaleza, sismológicamente hablando, bueno, en el caso de la salud y de los aspectos epidemiológicos, hay una gran similitud, así que las crisis finalmente se pueden presentar en cualquier momento, y hay que prepararse, hay que estar siempre preparados. Las enfermedades emergentes de origen infeccioso, dice, cuyos orígenes suelen ser la vida silvestre, continuamente representan una amenaza para la humanidad. El COVID-2 lo más probable es que llegue a una estabilidad y termine siendo de poca importancia y de poca virulencia, pero por lo pronto aquí está y llegó para quedarse un buen rato. Al menos mientras no se encuentre no se produzca una vacuna, no se encuentren los medicamentos adecuados para combatir los casos que se lleguen a presentar, bueno, responsabilidad obliga. Ya casi nos vamos, pero no quiero hacerlo sin saludar a Jaime Gatica, que se ha conectado con este espacio, Jorge Escobedo González también. Gracias a todos ustedes. Finalmente llegó el momento de despedirnos y agradecer como siempre la gentileza de su sintonía para esta edición. Les recuerdo que en punto de la 1 de la tarde estaremos de regreso con más información, con la más reciente. Ya lo sabe dónde, aquí en AFN Político y Algo Más, que es un privilegio sin duda. Que la pase bien, que tenga buen provecho. Nos vemos y escuchamos en punto de la 1 de la tarde. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.